para ampliar más de este tema, de lo que hemos estado experimentándole aquí, contándole y sobre todo documentando con los datos que hemos estado nosotros registrando en el transcurso de estos años y en las últimas horas pues vuelven a brotar. Parece si nos enlazamos con justamente nuestro compañero Carlos Ramos Padilla, periodista, él quien pues nos puede dar más perspectivas de lo que es este accidente, principalmente considerando, insistimos, todo lo que gira en torno a esta obra, las polémicas que existieron y los reportes ciudadanos que constantemente estuvieron llegando en esta zona y que al parecer nadie escuchó. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días, escuchándote, analizando tus pronunciamientos muy certeros, has hecho unos conceptos muy claros que me parece hay que retomar. Efectivamente no hay que buscar culpables, hay que buscar responsables. Y dentro de este esquema, bueno, pues yo me pregunto si este descuido o este evento que en realidad, Francisco, no nos sorprendió, porque las llamadas de alerta, las llamadas constantes de los usuarios habían sido permanentes por la falta de seguridad en esta línea, pero no es un descuido. Yo me preguntaría, y sería muy cómodo asesorarnos de un abogado, si se trata de negligencia, que es la falta de cumplimiento en una obligación, es omisión, que es cometer daño a una causa pública, o simplemente se trata de un acto criminal. Porque, repito, son las llamadas de advertencia las que se han recibido por 2 décadas sobre la peligrosidad de esta línea. Pero más allá, Francisco, déjame decirte que en los últimos meses se han presentado graves incidentes que han costado la vida en cada uno de ellos a usuarios del metro y no ha habido consecuencias. Ha quedado en supuestas investigaciones y vamos al fondo del asunto, pero yo quiero recordar que el 9 de enero, en el complejo de mando del sistema de transporte colectivo Metro, ocurrió un fuerte incendio. Se acusó por falta de mantenimiento de un transformador y bueno, ahí murió una mujer policía. ¿Qué ha pasado con esa investigación? ¿Dónde están los responsables? 9 de enero, repito. Bueno, pues en mayo del 2020, un accidente, ustedes recordarán, un convoy colapsó contra otro convoy en la estación del metro Tacubaya. Uno de los trenes trepó sobre otro al no frenar, al no operar el pilotaje. Y bueno, también hubo fallecidos. Pregunto, ¿dónde están los responsables? Porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se presenta muy arrogante con su casco de doctora Sheinbaum, bueno, ha decidido mantener constantemente a la directora del metro a pesar de estos incidentes que estoy marcando. Marzo del 2020, un accidente donde un convoy volvió a colapsar contra otro en la estación de Tacubaya. Déjame decirte también que, bueno, pues este accidente en la estación Olivos de la alcaldía de Tláhuac el día de ayer, esta columna ya había sido revisada en varias ocasiones bajo la advertencia de que no estaba soportando el peso y las vibraciones al paso de los convoys. En el 2017, vecinos de la Nopalera pues reportaron daños en esta estructura, exactamente la misma que ayer por la noche colapsó. En octubre del 2020, bueno, varios trabajadores de especialistas en construcción acudieron a un llamado precisamente a esa columna porque reportaban fallas estructurales y desniveles preocupantes. Solamente armaron un cinturón de concreto alrededor de esta columna y así la dejaron. Y reportaron el 28 de abril, hace apenas 6 días, Francisco, un cortocircuito, un conato de incendio en la línea 8. Los usuarios tuvieron que ser desalojados por los túneles y también no ocurrió nada. Esto pasó hace exactamente 6 días, el 28 de abril. Son incidentes verdaderamente graves que han puesto en alerta pues, a los usuarios. Yo recuerdo que esta línea, la línea 12, ha sido la más costosa en la historia, Francisco. El entonces director del sistema de transporte colectivo Metro, Jorge Gaviño, presentó un diagnóstico actualizado del sistema de transporte colectivo en el 2017. Yo recuerdo que el propio Miguel Ángel Mancera y Jorge Gaviño fueron quienes determinaron cerrar de marzo del 2014 a el 2015, cerrar la operación precisamente de esta línea, la línea 12, por mal trazo, por fallas estructurales y por fallas arquitectónicas graves.
Yo entrevisté varias veces al entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y anticipó que era importante la seguridad de los usuarios y por eso determinaba cancelar la operación por algunos meses de esta línea, la 12. Esta construcción de la línea dorada se llevó 22.500 millones de pesos, más 30.000 millones por la adquisición de los distintos trenes para ser usados en esas líneas. Aparte, son 200 millones de pesos anuales para el mantenimiento por fallas constructivas, así se determinó. Esta ruta, para darnos una idea, esta ruta transporta a más de 400,000 usuarios diarios. 400,000 usuarios diarios. Ayer por la noche, escuchando el testimonio de algunos de los sobrevivientes, decían que los vagones iban semisaturados por la hora y por consecuencias de la pandemia. No iban al tope, pero sí era una hora en la que seguía dando un servicio fijo y continuo el metro. Se habla de rezagos en los compromisos de seguridad de esta línea por 2 décadas. Y ayer, ahí están las imágenes, veíamos a la doctora Sheinbaum informando que se llegará a las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Ojalá y esto no proceda, Francisco, como ocurrió con el colapso de este colegio Repsamen en Tlalpan después de los sismos, o no ocurre en donde esta señora, la señora Sheinbaum, de ser secretaria del Medio Ambiente, pues operó la construcción de los segundos niveles de periférico, por cierto, información que aún está reservada a la población. Este asunto, el día de ayer por la noche, repito, no nos sorprende por la serie de advertencias que ya se habían generado en ese sentido, la peligrosidad de la línea, la falta. Ahí está, estamos viendo en pantalla, los vecinos de Tláhuac temen que colapse la línea 12. Esta columna que estamos viendo, Francisco, en pantalla, es precisamente a la que tuvo revisiones en varias ocasiones por su mala construcción. Esta fue la que recibió un cinturón de concreto para soportar las vibraciones del metro al paso de los trenes. Esta columna fue la que se venció. Ayer la doctora Sheinbaum decía fue una trave, no, fue una ballena en términos de construcción, y más que mira que ella fue la que operó los segundos pisos de periférico, es precisamente una trave no la que cayó, sino una ballena. Y en estas imágenes vemos precisamente al señor Marcelo Ebrard en el marzo de 2014, en donde enfatizaba, subrayaba y presumía que la línea 12 estaba en perfectas condiciones para su uso y tendríamos que felicitarnos por la alta capacitación de los ingenieros mexicanos que intervinieron en esta construcción. Vale decir, y esto hay que corroborarlo, Francisco, vale decir que la licitación que se ha otorgado para la construcción del Tren Maya, mucho tiene que ver precisamente con los constructores de la línea 12 del metro. El canciller ha tenido en su biografía, en su historia, Francisco, 2 incidentes muy graves en los que el propio Andrés Manuel López Obrador lo ha rescatado. El primero de ellos, recordamos que fue los famosos linchamientos de Tláhuac, nuevamente en Tláhuac, los linchamientos de agentes federales que estaban bajo la investigación de narcotráfico en esa hoy alcaldía, antes delegación. El señor Ebrard, como secretario de Seguridad, dijo que no había llegado por cuestiones de orografía, fue despedido por el entonces presidente de la República y fue rescatado para nombrarlo dentro de su gabinete por el propio Andrés Manuel López Obrador. Después el señor Ebrard tendría que autoexiliarse en Francia, diciendo que no tenía ni para la renta de un automóvil. Se autoexilió por varios meses, incluso no asistiendo al funeral de su mentor, de su protector de siempre, Manuel Camacho Solís, no vino al funeral, y bueno, luego reapareció en precampaña de Andrés Manuel López Obrador para integrarse al gabinete. Este primer incidente de los linchamientos de Tláhuac dejaron muy marcada la biografía del señor Ebrard, y después, por supuesto, junto con Mario Delgado, que era el secretario de Finanzas del entonces gobierno del Distrito Federal, bueno, fueron los involucrados directamente en este asunto de la licitación, otorgamiento, operación y mantenimiento de la línea 12 del metro. Es un asunto muy complicado, Francisco, verdaderamente complicado, pero que por décadas se ha dejado desarrollar de esta manera hasta la conclusión que vimos precisamente ayer por la noche, y falta saber cuáles son los daños estructurales, no solamente en esta columna de la estación ayer colapsada, sino en toda la ruta, que son
20 estaciones. Repito, necesitaríamos el auxilio de un abogado para que nos explique si estamos cayendo ante un fenómeno de negligencia, que quiere decir falta de cumplimiento en su obligación, de omisión, que es causar daño en causa pública, o un acto criminal, porque se sabía y se sabía bien que esto podría ocurrir y no hicieron nada para impedirlo. Repito, salvo el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y Jorge Gaviño, que detuvieron la operación de la línea 12 para hacer una exhaustiva revisión en el comportamiento y el soporte de las columnas por fallas estructurales, Francisco. Carlos, nos acabas de dotar de muchos datos que también no se nos debe de escapar, que no se nos deben de olvidar, principalmente porque, como tú lo dices, hay consecuencias cuando las cosas se hacen o se dejan de hacer, y este puede ser un claro ejemplo de ello. Muchas gracias por esta participación y esperando tener próximos enlaces contigo. Por supuesto, claro que sí, y muchas gracias por haber pensado en mí, y estoy a sus órdenes. Gracias, Carlos. Ahí estuvo Carlos Ramos Padilla, periodista, quien hace este repaso. Ya lo escuchaba usted, desde cuándo vienen existiendo también estas consecuencias, estas faltas. Se intentaron mejorar, se intentaron hacer los trabajos pertinentes para no llegar a situaciones tan complejas como la que ya se está viviendo, que ya costó vidas, que ya hay lesionados.